Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Todo bien? Espero que sí. Aquí seguimos de cuarentena y parece que todavía queda un poco, así que sin más, hay que seguir. Dicho eso, quiero decir que esta semana está la clase de esta semana y la semana que viene, que aunque sea Semana Santa, a mí me da igual y yo voy a dar una clase y haremos el mismo sistema que estamos haciendo hasta ahora. Eso quiere decir que os subiré esta clase en cuanto esté terminada y tendremos la tutoría de esta clase cuando me digáis. Yo como esta clase supone que está fijada para el día jueves, para el jueves día 2 de marzo, de 10 a 11 y media, me parece que ese es un buen horario para la tutoría, ¿vale? Así que, bueno, yo lo veo bien, sinceramente. Yo ahí lo veo sin ningún problema. Así que os subiré el link de la reunión, vamos a llamarlo así en Skype, y si queréis preguntarme algo, pues como la semana pasada, ¿vale? Hoy voy a intentar ser más breve porque siempre me pasa igual, quiero ser breve y al fin y al cabo en mil historias, pero en este caso yo creo que sí, porque tampoco hay gran cosa que explicar novedosa, sino que al final será, bueno, pues una continuación normal de todas las cosas que hemos ido dando, ¿vale? Igual que la semana pasada vimos la New Topographics y una pequeña introducción a la escuela de Düsseldorf, pues hoy vamos a irnos a Estados Unidos de nuevo y vamos a relacionar New Topographics con New Documents, la exposición, acordaros de que John Sarkowski hizo en el MoMA en el año 67, con Diane Arbus, con Lee Friedlander y con Gary Winogrand, y, y bueno, y ahí, digamos, esa relación puede ser súper interesante, ¿vale? Porque vamos a intentar explicar, hoy la clase será dedicada a eso que se ha llamado los cinco de Boston, los Five of Boston. Son cinco fotógrafos, tres de ellos vivos, dos murieron, pero tres de ellos vivos, o sea, no son mayores ni mucho menos, perfectamente activos, que tienen trabajo, que se pueden mirar en la red sin ningún problema, que siguen editando libros, siguen editando trabajos, siguen editando, eh, pues eso, ¿no? Su legado fotográfico sin discusión, me parece que siguen siendo muy buenos y siguen siendo completamente vigentes. No tienen por qué tener una relación directa con el arte o con la fotografía más documental ni nada de eso creo que no es el momento de categorizar, sino que va de otra manera, pero sí que es verdad que para que entendáis más o menos ese tipo de fotografía o ese tipo de gestos fotográficos, pues a lo mejor sería bien, bueno, que primero tengamos digamos, explique un poco el caldo de cultivo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De dónde parte este tipo de situaciones, qué pasó en un proceso intermedio y luego cómo más o menos ir desarrollando los cinco fotógrafos que os estoy diciendo. Lo primero que tenemos que entender, más bien reentender, lo que tenemos que recordar es que, digamos, si echamos la vista atrás, acordaros de que uno de los gestos fotográficos más importantes de todo el siglo XX y que ha ido, digamos, en paralelo, o una de las formas más obvias de entender la fotografía documental, ha sido su gran carga social. Acordaros que estoy hablando de las Unions, de la Fotoleak y de la Film and Fotoleak y por ejemplo, que viene de la fotografía de Jacob Riis o de Louis Hine y más adelante de Paul Strand, de Hugo Sande, de Robert Doisneau. Estamos hablando de que, incluso de Cartier-Bresson, hablamos de que más allá de entender la fotografía como un mero documento en el que digamos, hay que cubrir de alguna manera el espectro de lo real, ¿no? De lo que está ocurriendo, también hay desde el principio de la historia de la fotografía o desde el principio de la historia que dijimos emancipada, no sé si acordáis al principio del curso, siempre había un intento de entender la fotografía también en su parte o una gran carga humanista. Y eso yo creo que ha ido acompañado en toda la historia de la fotografía. Acordaros, por ejemplo, la foto de Manuel Álvarez Bravo y de su mujer Lola Álvarez Bravo durante un tiempo, o acordaros, por ejemplo, la enorme, pues eso que decían, la enorme carga social que en la fotografía de la Farm Security Administration, pues se cargaron con ello. Entonces, pues, gente como Walker Evans, o como Dorothea Lange, o como otros tantísimos, pues se preocuparon de una manera muy concreta y muy interesante sobre el aspecto más humano de lo que veían. Y para eso, evidentemente, términos como el retrato o la fotografía grupal, pues eso ha sido siempre, digamos, uno de los géneros, pues, uno de los subgéneros, pues llamarlo de alguna manera, que ha ido acompañando a la fotografía en todo su desarrollo, ¿vale? Eso yo creo que es muy importante tener en cuenta que si tenemos que unir ese concepto de
fotografía humanista, como fotografía preocupada por lo humano, y al mismo tiempo relacionarlo con los desarrollos, los devenires históricos propios del siglo XX, pues entenderéis que casi todos los grandes fotógrafos, casi todos los grandes reporteros, pues en algún momento se han preocupado por esa carga humana que tanto conflicto que como el siglo XX tuvo, o tanto ir y venir político, pues dejó, ¿no? Ahí está, por ejemplo, a recordar la fotografía impresionante de Robert Doisneau en la París de posguerra, la fotografía de Brassai en París, la fotografía de Cartier-Bresson por allá donde iba, la gran carga social unida digamos, vamos a llamarlo así, a la denuncia social que desde Louis Hine, Jacob Riis y luego con Paul Strand y otros tantos tuvieron, en la mirada crítica y profunda de Hugo Sander cuando hizo esa especie de cartografía del trabajador, la fotografía de Stieglitz y su preocupación por la persona, en fin, todos, digamos, los grandes nombres, o Eugene Smith, por ejemplo, estoy pensando ahora, y su gran carga humanista cuando hizo el reportaje Spanish Village, o sus grandes fotos hechas en la Japón post-bomba atómica. En fin, todos los grandes fotógrafos, todos, absolutamente todos, se han preocupado en algún momento de su trabajo por el devenir humano, ¿no? Y eso, lógicamente, tiene una gran carga. Por lo tanto, os animo a que cuando tengáis que revisar la obra de todos estos fotógrafos de los que estamos hablando, que por tiempo es que no podemos evidenciarlos todos, pero yo los nombro para que al menos los tengáis ahí en vuestra lista de referentes, pues veréis que todos se han preocupado de una manera u otra por eso, ¿vale? ¿Qué ocurrió? O hemos visto, ¿no? Que digamos que ese gesto humanista ha ido acompañado también a una percepción también, vamos a llamarlo así, del gran relato. El gran relato me refiero eh, ese concepto de la historia que está unida, digamos, a los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad y de los grandes acontecimientos que el siglo XX nos dio, como dos guerras mundiales, más una guerra fría, más, en fin, diferentes tragedias bélicas en diferentes lugares del mundo. Pero ya hemos estado hablando de la llegada de los años 60, de esa generación nueva que de alguna manera se liberó de ese yugo un poco culpable de los primeros 50 años del siglo XX, que fueron brutalmente, vamos a llamarlo frenéticos, porque de la primera vanguardia, del primer intento del fin de la modernidad hasta la bomba de Hiroshima y Nagasaki, pues pasaron unos años muy intensos, muy frenéticos, muy rápidos, y una generación ya en los años 60 mucho más liberada se plantea una nueva situación, una nueva posibilidad de desarrollo creativo, una nueva posibilidad incluso de desarrollo personal, y hemos visto que eso digamos, desembocó en la revuelta o manifestaciones que durante el año 1968 estuvieron en diferentes lugares del mundo. Hemos visto la primavera de Praga a través de la foto de Kudelka, hemos visto la primavera de Praga el mayo del 68, la foto de René Burri, hemos hablado larga y tendidamente sobre el mayo del 68, hemos visto también el 68 japonés a través de Provoke o de Provoke. Bueno, y en esencia estamos en ese momento de cambio. También vimos cómo, por ejemplo, los años 60 o al final de los años 60 trajeron a través o canalizada la exposición New Documents de Sarkovsky que una nueva forma de retratar, una nueva forma de entender ese documentalismo mucho más cercano a ambientes cotidianos, ambientes, digamos, personales, ambientes de círculos familiares, de círculos de amistad, sin preocuparse en exceso de lo que está ocurriendo fuera, sino como una mirada intensa y concreta sobre las formas de vida suburbiales, las formas de vida urbana o semi-abandonadas también, que los años 70 plantearon, ¿vale? Y eso fue New Documents, a recordar por Diane Arbus, Lee Finlander, Gary Winogrand, que ya vivimos en clase, y que se une evidentemente por una cuestión también de naturalidad y de género, y digamos en Tulsa, ¿no? De Larry Clark, que ya estuvimos viendo también ese libro impactante en el que Larry Clark durante un par de años fotografía a su amigo mientras pues, juegan con armas, se drogan, tienen sexo de una manera libre y desenfrenada, sin pensar demasiado en las consecuencias de salud que eso pueda tener, pero que al mismo tiempo refleja claramente cómo, digamos, cómo se está viviendo esos momentos que también, en otro orden de cosas, son frenéticos. Ya no son frenéticos, digamos, entendidos como gran historia, sino que su velocidad o digamos, su pulsión, ¿no? Su ritmo, ya tiene otro lugar, ocupa otro espacio que es el espacio cotidiano, el espacio íntimo, el espacio personal, ¿no? Y ese cambio del documentalismo, el gran documentalismo, el documentalismo más pensado para un espacio mucho más íntimo, es el que, digamos, nos preocupa para saber, para entender qué tipo de fotografía
vamos a ver ahora con los 5 de Boston, o qué rama de la fotografía se abre con esa preocupación excesiva y muchas veces muy, muy, muy interesante sobre lo que ocurre alrededor de uno y que por supuesto ha atravesado y ha modificado la manera de entender la fotografía documental desde hace ya casi 50 años, ¿no? Y digamos que estamos en los 70 y aquí, como ya hemos hablado muchas de los 70, se conjugan, digamos, se complementan diferentes aspectos que tocan directamente al devenir de la fotografía. Uno es, a saber, ya hemos estado hablando, la preocupación por esos nuevos paisajes, los New Topographics. Ha dicho esto, recomiendo que veáis una clase que subí ahí al canal, que es para estética y composición de segundo, en la que hablo del devenir del paisaje para llegar a New Topographics. Creo que está bien, que si tenéis tiempo y la podéis ver, pues sería guay porque os puede ayudar a entender cómo el paisaje ha ido, digamos, conformándose conceptualmente a lo largo del siglo XX para llegar a New Topographics, y ya lo estuve hablando la semana pasada, y al mismo tiempo pues también tenemos un conglomerado, digamos, de fotógrafos que están trabajando en ese aspecto casi dilatado, desplazado de lo cotidiano, ¿no? Intentando fijarse en aquellos lugares que son decadentes, extraños, complejos, tensos, pero al mismo tiempo que son reflejo de un tipo de sociedad que se está viviendo, digamos, en los espacios más suburbiales de una realidad que ya aparentemente empieza a ser engañosa, que tienen otra vida fuera digamos, de los poderes, del discurso establecido por un capitalismo que parece solo querer producir deseo, vamos a llamarlo así, y en ese orden pues surge una serie de fotógrafos que se preocupan, digamos, de una manera clara por lo que pasa a su alrededor, que muchas veces es, como os digo, reflejo de lo que puede pasar en lo macro, ¿no? Esa mirada incisiva de lo micro para entender lo macro, ¿no? Ya lo estoy hablando también sobre Bruce Davidson, pero yo creo que con Larry Clark es más que evidente, ¿vale? Larry Clark evidentemente no era el único, no era una isla solitaria en medio de la historia de la fotografía que hacía esas cosas, había otros fotógrafos que más o menos coincidían en su tiempo y en su momento con él, por ejemplo, y yo os pido, por favor, que reviséis su trabajo, porque yo aquí no tengo mucho tiempo. Larry Sultan, que bueno, pues tiene un trabajo también muy, muy importante en ese mismo orden de acercamiento a lo cotidiano, también, digamos, se retrotrae o que lleva con él esa fotografía humanista a otros lugares, ¿vale? Mucho más cercano. Y también Richard Billingham, que un poco más posterior, que cuando veáis la foto de Richard Billingham, vamos, la reconocéis súper rápido, ¿no? Porque durante mucho tiempo estuvo fotografiando a sus padres, una familia muy humilde que vivía en esos suburbios muy normales que provoca, digamos, los crecimientos económicos exacerbados de los años 70. Y, digamos, la última posteriormente y por orden cronológico, pero al mismo tiempo la más importante, vamos a llamarla así, será Nan Goldin, que todos conocéis, yo creo, su trabajo, especialmente de la balada de la dependencia sexual, The Ballad of Sexual Dependency, que es yo sé, hace 30 años que publicó el libro, pero probablemente sea esa uno de los grandes hitos de la historia de la fotografía contemporánea, que puso a Nan Goldin y que puso a Nan Goldin con nombre, digamos, bien grabado dentro de la fotografía contemporánea, pero al mismo tiempo, digamos, introdujo en este devenir fotográfico otra manera de fotografiar, que no se explica, y ya lo hemos estado hablando muchas veces, sin el entendimiento o la aceptación de que la fotografía desde los años 70 está incluida e inmersa en todos los procesos creativos propios del arte contemporáneo. Es decir, en sus conceptualismos, en sus movimientos proyectuales, en sus desplazamientos conceptuales, en sus, digamos, dilataciones a través del lenguaje, en fin, el arte no tan icónico, sino mucho más, digamos, narrativo, con alta carga de concepto detrás de su presentación. Eso es muy importante porque, como bien reconoce Nan Golden en muchas entrevistas, para ella tiene su referente probablemente en Diane Arbus y también en Larry Clark, pero ella dice y se reconoce que aunque su trabajo está fundamentado en los logros de Diane Arbus y su manera de acercarse a la fotografía, ella reconoce a Diane Arbus como una, digamos, una maestra de la luz, y para ella se considera que no es tan buena fotógrafa, sino que más bien gana en un aspecto, vamos a llamarlo así, narrativo. Ella llama slide show, ¿no? Ella cuenta muy bien o intenta contar a través de la abundancia de imágenes y de su cromatismo un poco, digamos, exagerado, y a través de ese acercamiento lumínico a lo que tiene alrededor, lo intenta,
digamos, narrar de una manera mucho más cruel, mucho más dura, mucho más cercana, y eso se nota mucho, por ejemplo, en un intenso cuidado por las pieles de sus personajes, por un intenso contraste de las luces, al mismo tiempo que procura, y eso siempre ha sido Nan Goldin, perdón, de tener una especie de fotografía directa, en el sentido de que no hay muchos filtros entre lo que uno ve y lo que uno quiere, digamos, quiere narrar. Es decir, las cosas se intentan presentar en todo su derrame, en toda su expansión. Y eso muchas veces no es fácil de conseguir porque la fotografía, como todos sabemos, tiende, vamos a llamarlo así, a espectacularizarse, ¿vale? Por eso, en algunos momentos Albert habla mucho de la diferencia entre fotografía y cine, ¿no? La fotografía no tiene nada que ver con esa ficcionalidad cinematográfica de la espectacularización propia de los códigos fílmicos, sino que mantiene, digamos, un código mucho más superficial porque además se mueve en un tiempo que es instantáneo, cosa que en el cine evidentemente no, ¿no? Entonces eso es muy importante que lo entendamos. Bueno, pues como decía Diane Arbus, perdón, Nan Golden probablemente sea bueno, pues la fotógrafa más importante de ese proceso intermedio, ¿vale? Que va desde digamos, las New Topographics y New Documents con Larry Sultan, con Larry Clark y con Richard Billingham. Digo esto de New Topographics y la relación con New Documents porque si unimos ambas cosas, uno puede ver más o menos dónde está tirando la fotografía. Por un lado, New Documents es digamos, un canto a lo íntimo, a la subjetividad, igual que fue Provoque en Japón, y al mismo tiempo New Topographics es, digamos, un intento de captar esos lugares donde esa intimidad, esa subjetividad muchas veces desplazada está tomando lugar. Estos son los lugares suburbiales, son lugares lejanos de, digamos, del teatro o del escenario de la aparente tranquilidad, cuando evidentemente no es así. Golden, por ejemplo, bueno, pues claro, para hablar de estas personas es interesante al menos conocer un poco su propia biografía. Decir que Nangol estuvo profundamente marcada por el suicidio de su hermana mayor, a la que estaba súper unida, y eso le provocó una serie de fuertes depresiones y de una rampante adicción a los tranquilizantes. Rampante digo porque sigue en ello. Yo la sigo en Instagram y todos sus posts en Instagram tienen que ver con la defensa al acceso a, digamos, tranquilizantes y opiáceos en Estados Unidos. Y es perfectamente normal, porque ella, digamos, no lo ha pasado nunca bien. Entonces, en esos devenires personales que nunca han sido cómodos, desde luego ella siempre se ha sentido, digamos, muy bien en esos ambientes periféricos, un poco a lo de Diane Arbus, por eso probablemente, digamos, se siente identificada en ella, porque, digamos, cuando ella, bueno, en su vida, digamos, entre Manhattan y Boston, porque, bueno, ella es neoyorquina, pero pasaba los veranos en Massachusetts, en Provincetown. Bueno, el caso es que allí se relacionaba con nuevas comunidades que estaban surgiendo en los años 70, brutalmente golpeadas también por el SIDA, son las comunidades homosexuales y comunidades, digamos, un poco punky, se llama llamarlo así, un poco fuera ¿no? De los estándares de la normalidad marcada por el poder, sino que se movía en esos lugares desplazados y empezó pues como una especie de hobby a empezar a retratar aquellos momentos que ella vivía en esos veranos de Massachusetts. Eh, si ella es, digamos, la más importante de este grupo de Boston, no es solo por su buen hacer, ella sigue, digo, viva, vamos, más que viva, no es solo por eso, sino también porque inaugura una forma de entender la fotografía. Por un lado, lo dicho, se empieza a preocupar, o no a preocupar, simplemente a fotografiar de una manera muy directa, muy humana, todo aquello que hay a su alrededor. Para ello utiliza películas de color casi siempre un poco forzadas, ¿vale? Y también empieza a usar el flashazo puro y duro en su fotografía. Eso da un ambiente muy directo, muy roto, muy punky. No es esa pátina de tranquilidad que la fotografía humanista anterior traía, sino que tiende a querer reflejar o superficializar, vamos a llamarlo así, llevar a la superficie momentos de mucho encuentro y de mucha saturación, que evidentemente, tiene una relación metafórica con esos momentos de saturación personal que ella vivía
en su juventud, ¿no? Y al mismo tiempo ese estallido del punk, que donde todo es, digamos, tenso, donde las luces son fuertes, donde hay mucho contraste, donde un punky es una persona que va a muerte, es decir, no tiene ningún tipo de filtro, va a todas, y ese dejárselo todo también tiene una relación en la imagen, en eso digamos, impulsos de color o golpes de flash que Nangolen tanto le gusta, que al mismo tiempo usa casi siempre también, incluso en momentos mucho más íntimos, como por ejemplo ambientes sexuales, en ambientes donde hay, digamos, tranquilidad entre sus amigos, pero que claro, son amigos que vienen de esas comunidades, ¿no? Son travestis, son prostitutas, son drogadictos, son personas que, digamos, son suburbiales de esa comunidad, es decir, no pertenecen o no están pagando un tributo por pertenecer a la comunidad, sino que lo que están pagando es más bien el olvido, el desencanto, la desidia y al mismo tiempo, pues digamos, la droga y desgraciadamente el golpe del virus más salvaje que hemos tenido por ahora, que es el SIDA, porque además de ser, digamos, altamente, vamos, la verdad es que es mortal, y sin vacuna y sin cura y difícil de explicar, también tiene, como dice Susan Sontag, que la enfermedad es su metáfora, pues tiene una alta carga metafórica, ¿no? Entonces esa es Nan Goldin, ella estudia en la escuela del Museo de Bellas Artes de Boston y allí es cuando ella reconoce que reconoce que empieza a saber del trabajo de Larry Clark. Y si de hecho existe ese grupo llamado Los Cinco de Boston es por el simple hecho, por el simple motivo de que todos estudiaron en esa escuela, en la escuela del Museo de Bellas Artes de Boston, no porque tuviesen entre ellos ningún tipo de relación especial, es decir, evidentemente se conocían, pero de, no estamos hablando de fotógrafos parecidos ni siquiera, es decir, evidentemente comparten una serie de conceptos que ahora intentaremos desgranar, pero no tienen en esencia una presentación, digamos, no sé, muy parecida. Evidentemente todos han estudiado bajo el yugo de una manera de entender la fotografía, eso es más que evidente, al mismo tiempo, lógicamente, pues comparten una serie de cosas que están en el ambiente, ¿no? Pues como pasó en la escuela de Düsseldorf, pues ahí tienen un apego alto por lo que ocurre o por intentar describir los procesos de construcción de la propia intimidad, ¿no? De los lugares privados haciéndolos públicos. Son muy sensibles, vamos a llamarlo así, están muy abiertos, están muy... eh, es que la palabra es esta, son muy sensibles, digamos, a los problemas propios de la sociedad en la que viven. Eso es algo que pasa mucho en el punk y que se acompaña hasta, digamos, el final de la generación X, estoy hablando del año 95, 96, 97, con la muerte de Kurt Cobain y con, digamos, con los últimos discos, o los discos, para mí el hito de toda esa generación es el disco Melancholy and Infinite Sadness de The Smashing Pumpkins, y toda esa rama que empieza a finales de los 70 y que llega hasta, digamos, atraviesa los 80 y llega a mediados de los 90, cambiando de lugares o cambiando de posiciones dentro del mapa estadounidense, pero acaba para mí en Seattle. Pero bueno, dicho eso, pues evidentemente tienen una alta sensibilidad al problema de la sociedad contemporánea y como son, digamos, para intentar entender esos problemas de la sociedad contemporánea a través de esos aspectos íntimos, pues lógicamente tienen o desarrollan una altísima empatía a los sujetos, a los referentes fotografiados. Por lo tanto, todos estos fotógrafos, con Nan Golden, todos estos fotógrafos digamos, plantean un tipo de fotografía donde sus fotografiados, sus sujetos fotografiados, su ambiente fotografiado, tienen una alta carga de empatía. Esa carga de empatía al final se acaba filtrando en la superficie de la fotografía hasta el punto de que no existen, vamos a llamarlo así, o no parece haber existir una gran distancia entre ese sujeto y nosotros, hasta el punto de que uno se siente bastante identificado con lo que está viendo, incluso cuando no lo está viviendo del todo, pero sí que es verdad que podríamos reconocer fácilmente lo que está ocurriendo. Nan Golden, como decía, estudió en Boston, ella recuerda muchas veces las veladas que hacía los viernes después de salir de clases, iban a casa de algún amigo y allí con la ruleta, estas Kodak de diapositivas, proyectaban sus fotos al mismo tiempo que en la misma fiesta que estaban haciendo seguían haciendo fotos, ¿no? Seguían, digamos, documentando esa vida tan interesante, tan intensa, tan fuerte que estaban viviendo en ese momento en Boston. Pues estamos hablando de, pues, del año 80, ¿no? De mediados de los 80, ¿vale?
Y ahí a lo mejor cuando veáis la foto, o por supuesto os dejo un PDF con muchas de las fotos de estos fotógrafos, hecho por un alumno que yo tuve en TAI, que estudió la diplomatura de fotografía, que tiene una asignatura conmigo que se llama Fotografía Contemporánea, y que luego estudió en el MAFAT, que se llama Pedro Consuegra, que seguro algunos lo seguís por Instagram, un fenómeno, que ahí está el hombre. Pues él lo hizo, fue un trabajo que hizo él, y lo hizo maravillosamente bien, y esa es solo la parte del PDF, hizo un trabajo teórico que fue tremendo, sobre lo que se llamó los 5 de Boston, de Five of Boston. Bueno, pues Nan Goldin, digamos, para que entendamos un poco las circunstancias en las que ella está fotografiando. Luego tuvo digamos, ella, como sabéis, fue, bueno, es premio nacional, es premio Fundación Hasselhoff, está súper reconocida a muchos niveles. Su gran libro, dicho antes, se llama La balada de la dependencia sexual, The Ballad of Sexual Dependency. Eh, un libro tremendo, muy, muy, muy cruel, muy duro sobre sus problemas con la droga, sus problemas de violencia de género, sus problemas con, digamos, con esa exposición salvaje a esos mundos suburbiales. Luego tiene un documental autobiográfico y seguramente lo podréis encontrar por ahí, no dura mucho, tiene el libro y al mismo tiempo vídeo, se llama el Be Your Mirror, Seré tu espejo, que viene de una canción de los Velvet Underground, que bueno, en fin, sin entrar en muchos detalles, porque me gustaría, sí que es verdad que lo vieseis vosotros también, que intentaseis adentrar y que en la tutoría que tengamos el jueves podáis preguntarme algunas cosas sobre eso, pero bueno, en general, ese es, digamos, el campo de desarrollo de Nan Goldin, ¿no? Pues, ¿qué significa eso? Pues, básicamente la relación muchas veces tensa, no una tensa de mal, sino compleja, digamos, llena de pasión que tiene ella con su entorno de amigos, con su intimidad, que pues estamos hablando de dependencia sexual, estamos hablando de lo propio de la iniciación y la plenitud de la juventud, estamos hablando de depresión, estamos hablando de amor, estamos hablando de soledad, de violencia, de la enfermedad, porque del desapego, de la pobreza, en fin, de todo eso que ella lo enfatiza de una manera muy salvaje narrativamente, es decir, para ella es muy importante que sus fotos tengan un gran hilo narrativo y ni que decir tiene que estaba, pues claro, lógicamente muy, muy, muy metida en todos esos ámbitos. Ella vivió muy de cerca el desarrollo del SIDA. Hay muchas fotos de Nan Goldin con bien de amigos suyos completamente destruidos en su entorno. Famoso es el caso de su amigo Alf Bold, por la que ella se va de Estados Unidos a Berlín a vivir. Bueno, ese caso mítico porque hay muchas fotos de Alf por ahí, una foto tremenda de Alf con su padre, en fin. Bueno, y allí pues también tuvo por eso su proceso, su periodo europeo. Nan Goldin es la que más se puede hablar, podemos estar hablando de Nan Goldin años, pero bueno, para que podamos por lo menos avanzar, os digo que ella, probablemente de todos los 5 de Boston, la que más recorrido ha tenido y la que más, digamos, cita o más referencia tiene dentro de la fotografía contemporánea, ¿vale? Al recordar, sobre todo, ese libro, La balada de la dependencia sexual, de Ballad of Sexual Dependency, que viene también de una canción de Bertolt Brecht en este caso, pero bueno, que lo veáis bueno, pues que por favor veáis esas fotos. Otro de los fotógrafos de la Escuela de Museo de Bellas Artes de Boston, que a mí personalmente me parece muy interesante, es David Armstrong. Armstrong, digamos, en ese sentido es diferente, él es más refinado en sus posturas, es decir, es un fotógrafo, digamos, dentro de esa nueva ola estética cercana digamos, a lo pictórico, una mezcla entre lo pictórico y la moda, y al mismo tiempo esa, como hemos dicho antes, ¿no? Ese apego, esa alta sensibilidad a los espacios íntimos y alta sensibilidad a los problemas de su edad, de su época contemporánea, la época que está viviendo. Así que es un fotógrafo, digamos, mucho más íntimo, eh, mucho más, digamos, limpio en sus composiciones, no hay tanto ruido en la foto, no hay tanto color, son mucho más, hay una pátina en su superficie mucho más refinada, mucho más rojizas, sobre todo en sus fotos en blanco y negro también, por ejemplo, son muy interesantes, como limpia, digamos, la imagen de cualquier ámbito para hacerla mucho más bonita. Perdón, si David Armstrong es gay, en gran medida fotografió a muchos de sus amantes que con cuerpos todos muy parecidos, cuerpos adolescentes, delgados, y unas fotos que digamos parece que están tomadas
pues no sé cómo explicarlo, pero parece que están tomadas en espacios muy tranquilos, ¿no? No sé, como muy íntimos, ¿no? Entonces veréis en sus fotos, estoy viendo aquí algunas fotos ahora mismo en YouTube, perdón, en Google, pero hay fotos de un perfil adolescente, limpio, de persona un poco andrógina, sobre todo hombre, ¿vale? De cuerpos muy definidos, muy delicados, siempre con una luz ventana, siempre con una necesidad esa de darle todo una especie digamos, de aparente sencillez, aunque evidentemente lo que demuestra es una altísima sensibilidad. De hecho, cuando busquéis y cuando veis la foto de David Armstrong, todos coinciden que es un fotógrafo, digamos, casi erótico, ¿no? O sea, casi, digamos, casi cercano a ese erotismo limpio, fino, que tiene que ver digamos, con una homosexualidad filtrada, que no es esa potencia de Mapplethorpe ni esa suciedad de Nan Goldin, sino que es ese espacio intermedio, ¿vale? Ese David Armstrong que, bueno, pues probablemente uno de los fotógrafos de moda, porque al final eh, bueno, pues él es porque ya murió en el año 2014, era un colaborador normal de las grandes revistas de moda, por supuesto en Vogue, y bueno, ahí veréis cómo, pues, ¿no? Ese tratamiento limpio, fino de sus personajes, de sus sujetos, que enlaza con lo que hablábamos antes, ¿no? Esa necesidad, como la tercera característica, ¿no? De los cinco de Boston, ese apego íntimo, ese entendimiento, esa alta empatía que se siente por sus personajes. En el caso de Armstrong, filtrado por una estética mucho más cercana a la moda. Otro que también, digamos, el que pertenece a esa escuela, ¿vale? A esa escuela, digamos, la Escuela de Bellas Artes de Boston, y que coincidió con Armstrong y con Golding por las clases, es Jack Pearson. Jack Pearson es un fotógrafo en ese orden. Jack Pearson sigue vivo, digamos, son más siguen ahí, siguen activos. Jack Pearson tiene, digamos, dos trabajos que se relacionan claramente. Por un lado está su fotografía, que es muy pictórica, recuerda mucho a esa pintura de Hopper, esa pintura americana un poco entre la homosexualidad limpia, el cuerpo desnudo del hombre también, esa necesidad de la ventana, de la luz, ese rojizo, pero en cierto momento, también evidentemente influenciado claramente por el arte contemporáneo, empezó a trabajar en otros ámbitos del arte. Ahora él se hizo muy famoso por lo que él llama word sculptures, esculturas de palabra, donde en museos, lo veréis rápidamente, en museos pone de diferentes fuentes, digamos, mezclando, haciendo un eclectismo de fuentes diferentes propias del diseño gráfico contemporáneo. eh, Plantea una serie de citas, vamos a llamarlo así, que, digamos, forman parte de ese entendimiento, vamos a llamarlo así, de nuestra contemporaneidad. Eso sí, Jack Pearson tiene un enorme trabajo fotográfico, también muy cercano a la sexualidad, a ese acercamiento con el cuerpo masculino. Jack Pearson nunca escondió su homosexualidad. Sus personajes en algún momento se parecen mucho a David Armstrong, pero son un poco más potentes, y sobre todo son mucho más pictorialistas. En el sentido de pictorialista, de un uso diferente de las luces. Si bien David Armstrong es más refinado en su blanco y negro, y cuando usa el color lo atenúa mucho más, en el caso de Jack Pearson, digamos, busca esos tonos, esos colores propios de la pintura americana, de, por ejemplo, Chuck Close, o como decía, probablemente el gran pintor de ese momento, de Edward Hopper, o de lo que se aprendió también del uso de la pintura, el uso del color propio del arte pop, en Liechtenstein o en los grabados de Andy Warhol. Es decir, está en ese ambiente colorido propio de los años 80 y 90, que yo creo que cuando lo veáis esa estética muy definida de ese momento. De hecho, luego esa estética que será recuperada y usada insistentemente en el cine de los 90, y sobre todo en la cultura del videoclip, que recordad, aparece en los años 80 con la Music Television, con la MTV, cosa que antes no existía. Es decir, el acerca, ahora es muy normal, ¿no? Ahora para vosotros es imposible no tener YouTube, pero eso en un momento fue, digamos, novedoso para la música. Es decir, la relación de imagen y música ahora va de la mano. En ese momento
no lo fue y por lo tanto tuvo que haber un proceso de construcción también de esa narrativa, ¿vale? Jack Pearson, como os digo, probablemente sea un convenio de ambos, pero sí que es verdad que de las tres características que hemos dicho de ese grupo de los cinco de Boston, probablemente él sea el que, digamos, el que más se apega a esa empatía por el personaje, al mismo tiempo que demuestra cierta lejanía a esos problemas para ser el más, digamos, en términos fotográficos, el más cuidadoso de todos, seguramente con David Armstrong, en un sentido, digamos, más de presencia fotográfica, porque igual que Nan Golden, digamos, no es que lo olvide, pero sus superficies son mucho más crueles, mucho más duras, mucho más intensas, mucho más desplazadas, también en la línea de la fotografía japonesa, pero en el caso de Armstrong y de Pearson, no tanto, ¿vale? Eh, por orden, vamos a llamarlo así, otro fotógrafo también de esta escuela de Boston, aunque sería difícil decir fotógrafo, por no decir más bien un artista al final, porque trabajó como fotógrafo, pero también desarrolló otro montón de trabajo. Este sí, mucho más cercano a una cultura punk, a una cultura mucho más jodida, mucho más dura, en Boston, en los años 70, años 80, porque sabéis que, bueno, eh, el punk surgió en ese momento. Morrison murió de SIDA en el año 89, por lo tanto su trabajo mucho más mínimo, decía, hay menos trabajo sobre él, pero él es muy famoso primero por sus fotografías, que cuando las veáis veréis que están todas o prácticamente todas intervenidas. Él también homosexual, fotografía, sus relaciones íntimas, muchas veces también relacionadas con la droga y con esos cuerpos, digamos, casi consumidos por la propia vida y también, por qué no decirlo, por el propio SIDA. Pero cuando él fotografía digamos, esos encuentros sexuales íntimos en sus casas o cuando fotografía a su amante o a sus amigos más íntimos, él toca, digamos, de una manera manual, es decir, escribe sobre su fotografía, las punza, las modifica, las hace más intensas, son fotografías, en muchos casos utilizando Polaroids o casi en un tono que ahora llamaríamos lomográfico, ¿no? Un tono siempre buscando ese filtro de película un poco contrastada, ¿no? Propia de la época. Y es, digamos, cuando veis las fotos de Mark Morrison, yo creo que ahí vais a ver digamos, el creador, por llamarlo de alguna manera, de la estética esa punk, ¿no? De ambientes muy sucios, de mucha degradación, de mucha intensidad, de altos contrastes de luces, de claroscuros fuertes, pero al mismo tiempo todo eso generado en espacios íntimos, complejos, de chavales que tienen en su mirada la necesidad de emancipación. En fin, eso es lo que vais a ver en la fotografía de Morrissey, que es casi, pues digamos, uno de los malditos de este punk propio de los 70 y de finales de los 70, que al final es el caldo de cultivo en el que el gran movimiento punk que al finalizar los 90 se plantea, ¿no? Sus fotografías no son tan empáticas en el sentido como Nan Goldin, es decir, no tienen tanta carga narrativa o de slideshow, no tienen tampoco esa pátina de elegancia que tiene la fotografía de Armstrong y de Pearson, sino que van un poco a esa situación intermedia, al mismo tiempo que, digamos, se introduce de una manera clara en su espacio más íntimo, no lo plantea de una manera tan cruel o tan real, sino que busca, digamos, esa presentación muchas veces exagerada del cuerpo del hombre, algo que, por ejemplo, luego Wolfgang Tillmans lo recuperará, pero de una manera clarísima en todo su trabajo. ¿Vale? Morris Roe, pues eso, desgraciadamente murió muy joven, él murió de SIDA muy joven, también tiene varias películas hechas, hay algunos trabajos muy interesantes de él en cuestión de fílmicas, por ejemplo, todas grabadas lógicamente en formato antiguo, en Super 8 y cosas así. Uno que es muy chulo, que fue su primera película del año 81, se llama The Last Girl in Town, y bueno, pues probablemente la podéis encontrar por ahí, ¿no? O sea, y como os digo, siempre intento utilizar formatos muy pobres, ¿no? Como desde el Super 8 hasta las Polaroids, ¿no? Que lo que hacía realmente era, eh, digamos, intensificar mucho esa imagen no tratada, ¿no? Muy cercana al pan, sucia, un poco dejada, ¿vale? Bueno, pues también estudió en Boston, en la Escuela de Bellas Artes, mientras, por supuesto, claro, lógicamente, mientras vivía en Boston, pues tuvo gran presencia en la vida, digamos, suburbial de la ciudad, es decir, homosexual, prácticamente es reconocido que se dedicó a la prostitución masculina,
enfermo de SIDA, en fin, él vivió y vio y fotografió en gran medida ese trajín, ¿no? Lo que hablábamos antes, esa intensidad propia del humanismo de los nuevos tiempos, que viene, repito, de Larry Clark, que son muy simples de verdad de entender. El último de los 5 de Boston de los que vamos a hablar hoy y los que son es Philip Lorca di Corsia. Philip Lorca di Corsia es un fotógrafo que está perfectamente vivo, probablemente el más espectacular de todos, ¿vale? Un fotógrafo que muchos lo engloban en el street photography, en la fotografía callejera, sobre todo porque su gran obra primera, digamos, o su gran trabajo a principios de los 90 se llamó Hustler, perdón, que se salió a la calle fotografiando a los chaperos, ¿no? A los protagonistas de la prostitución masculina, y además tuvo otro trabajo que se llama Street Work, que también también a principios de los 90, que, digamos, fotografía la calle de una manera, y lo veréis muy obvio en su fotografía, de una manera muy espectacularizante, muchas veces usando unas luces que algunas se las usa con linterna, otras son unos flashes, digamos, hechos desde fuera, pero son todas fotos que parecen ser construidas, aunque es verdad que son callejeras, pero que buscan ese efecto, digamos, casi cinematográfico. Pero más que cinematográfico, lo que hay que ver ahí es la enorme y gigantesca influencia que Philip Lorca di Corsia tiene, sobre todo de Edward Hopper, del pintor, ¿no? De cómo intenta, y no solo, y de Ed Ruscha también diría yo, de cómo intenta ver la sociedad americana a través de esa espectacularización, a través de la imagen. Yo creo que es un fotógrafo que os va a encantar, ¿vale? Tiene trabajo tremendo. Por ejemplo, a mí personalmente me parece muy interesante uno que tiene hecho sobre barra americana, de chicas que bailan en la barra americana, que él la ilumina de una manera es prácticamente escultórica. Eh, pero bueno, no me quiero tampoco enrollar mucho porque ya llevo 40 minutos y es que siempre quiero decir que quiero hablar menos y al fin y al cabo así. Pero bueno, os animo a que lo veáis, ¿vale? Repito, dentro de para que entendamos Lorca di Corsa también hay que reconocer pues ese apego a los problemas de la sociedad contemporánea que vive, alta sensibilidad, digamos, a los espacios íntimos y una alta empatía a a los sujetos que fotografía, solo que él lo fotografía de una manera mucho más espectacularizante, y mucho más, en el sentido, mucho más lumínica, lo vais a ver clarísimamente. Sin embargo, da igual, su propuesta conceptualmente funciona de la misma manera que los otros fotógrafos. ¿Vale? Yo creo que os va a gustar mucho Lorca di Corsia. No me enrollo más porque sé que luego estoy insoportable de ver. Eh, por favor, lo repito, os subo el vídeo, os subo el, el PDF con las imágenes y nos emplazamos para una tutoría el jueves a las 10 de la mañana, ¿vale? Y cualquier cosa que me queráis preguntar, pues me la preguntáis en ese jueves, ¿vale? Cuidaros mucho, espero que estéis bien y que llevéis esto con la máxima dignidad posible. Un abrazo.